Hoy vamos a hablar de liderazgo y nos encontramos por ahí esta frase que les compartimos. El liderazgo tiene que ver mucho con la inspiración y aquí Mr. John Quincy Adams nos comparte pues una frase muy interesante a todos aquellos que jugamos un rol de liderazgo, pues parte de lo que tenemos que hacer es inspirar a la gente que trabaja con nosotros, no solo a los que nos reportan, sino incluso más allá, ¿verdad? eh, a nuestros propios líderes. Parte de lo que hacemos es ayudarlos también a ser mejores líderes con nuestro liderazgo. El día de hoy les vamos a compartir un poco acerca de los comportamientos que tienen aquellos líderes en organizaciones que han sido exitosas realizando sus transformaciones hacia organizaciones más ágiles como parte de los procesos de transformación en general y por supuesto en transformación digital. Esto es un poquito la agenda de contenidos que vamos a estar cubriendo el día de hoy. Vamos a hablar un poco alrededor de la transformación ágil. Vamos a hablar brevemente de tres transformaciones interesantes que encontramos por ahí. Una de ellas hecha con Discipline Agile, la de Panera Bread. Vamos a hablar también acerca de los obstáculos para lograr la agilidad. Y ahí los vamos a invitar a participar comentándonos qué obstáculos ven ustedes a ese respecto. Y vamos a hablar, por supuesto, del tema central, que es el liderazgo ágil. ¿Qué tienen que hacer los líderes cuando nos enfrentamos? ¿Qué tenemos que hacer los líderes cuando nos enfrentamos a un proceso de transformación? Pero platiquemos un poquito de la transformación ágil. ¿Por qué es importante movernos hacia esas organizaciones más ágiles? Y aquí quisiera hacer una distinción particular en relación a que es muy distinto que una empresa, una startup, por ejemplo, inicie trabajando desde el principio como con una cultura de agilidad, adoptando procesos y la filosofía ágil, que una organización tradicional que eventualmente identifica disrupciones en su industria y que eventualmente quiere moverse hacia un esquema, una cultura de mayor agilidad, tiene un reto más importante, diría yo. Entonces, desde hace más de una década que empezamos a identificar que estábamos empezando a vivir en un mundo cada vez más, con más incertidumbre, en un mundo VUCA, con disrupciones a través de muchas startups o de modificaciones de empresas ya existentes que hacían, que resultan en competencia de muchas organizaciones que ya existen. A partir de todo eso, los líderes de las organizaciones han identificado como una meta interesante el poder convertirse en más ágiles y moverse hacia al agilismo, y lo hacen de muchas maneras distintas. Pero es importante identificar que hay pues ese interés de moverse hacia una organización con mayor agilidad. Aquellas que lo han logrado han identificado de que tienen muchos beneficios interesantes, muchos beneficios importantes. Yo diría que uno de esos beneficios importantes tiene que ver, por supuesto, con la respuesta rápida, con mayor velocidad, a impactos que vienen desde fuera o incluso desde dentro de las organizaciones. Ahorita que acaban de pasar las Olimpiadas, pensaba un poco en el tema de la agilidad y no sé si ustedes vieron algunas de las competencias, pero se veía en aquellos que ganaban medallas o que lo hacían todo más rápido, especialmente en algunos temas como gimnasia o natación o incluso juegos de equipos, veíamos como que los atletas tenían un poco más de tiempo que su competencia, reaccionaban más rápido, tenían más velocidad, y un poco hacia eso es hacia lo que se quieren mover las empresas. Es un proceso que ofrece pues esos beneficios, pero hay que luchar por obtenerlos. Y les compartimos ejemplos de tres organizaciones que han avanzado y que han tenido éxito. Les ha tomado años realmente,
ha sido una inversión importante en tiempo, en recursos, en invertir en los equipos, en cambiar la filosofía de la organización. Uno de los primeros es del área financiera. Berkeley's tienen varios elementos importantes de cómo ellos catalogan los resultados de sus proyectos. Efectivamente, los valoran en términos del valor que le van a entregar al cliente, de si sus clientes son más felices obteniendo los servicios de Berkeley, si les entregan los servicios más rápidos y de forma más segura, ¿verdad? Estamos hablando de una empresa que trabaja en un ámbito altamente regulado. Ellos empezaron su transformación alrededor del 2015 y empezaron a hacer cambios en su forma de trabajar. Al principio, más o menos, el gasto que invirtieron en términos de la realización de este cambio era alrededor del 4%, mientras que luego, a partir de varios años, lograron llegar a invertir hasta el 65% de su presupuesto en términos de cómo hacer cambiar a la organización, cómo tener buenos equipos ágiles. No lo hicieron todo de un día para otro, por supuesto. Los equipos se esforzaron para poder dar visibilidad de qué era lo que se estaba logrando y lograron reducir costos en muchos de sus procesos y lograron, por ejemplo, reducir en un 70% los incidentes que tenían en términos de servicio al cliente, de relación con los clientes. Uno de los temas interesantes que comenta el equipo de Berkeley que hizo esta implementación es que no es algo que se realiza con fecha de finalización. Cuando una organización se mete al mundo de la agilidad, se va a dar cuenta que entra en un proceso de mejora continua constante y eso es algo que no termina nunca. Es algo que permite a los equipos y a las organizaciones mejorar de manera continua y siempre teniendo el foco acerca de qué es lo que el cliente valora más, qué es lo que aprecia más. Ese mejor valor, esa mejor rapidez, la seguridad con que la que realiza sus transacciones y sentirse más felices de poder ser clientes de este banco, pues son algunas de las métricas que utilizan en este equipo. Luego tenemos a Panera Bread. Panera Bread utilizó Discipline Agile para integrar sus equipos. Para aquellos que no lo conocen, Panera Bread es una cadena de restaurantes, tienen más de 1,700 restaurantes y panaderías, es una combinación, es un concepto muy interesante de panadería y restaurante. Trabajan en el mercado americano y en Canadá, y en el tiempo que estuvieron trabajando en este proceso de transformación, tuvieron un impacto de crecimiento en ventas muy relevante del 25% después de que tenían una tendencia hacia la baja. El primer equipo que ellos capacitaron para poder realizar esta transformación fue el equipo ejecutivo, y uno de los aprendizajes más importantes que tuvieron en esa aventura es que es crítico que el equipo de liderazgo de la organización no solo sea capacitado, sino que aplique también los métodos ágiles. Es uno de los temas que vamos a estar cubriendo el día de hoy. Luego tenemos a Bosch. Bosch, como ustedes recordarán, es una organización global que tiene un proceso, que tiene una infinidad de productos alrededor del tema de los repuestos y de otros elementos, repuestos para vehículos, accesorios para vehículos, y también tienen en su línea de productos cosas para casa, calentadores de gas, calentadores solares, etcétera. Y uno de los elementos importantes que se identifican en esta transformación fue la participación del CEO y la junta directiva, con una nota particular, y es, ellos se dieron cuenta de que su transformación no estaba yendo tan bien
y uno de los elementos que encontraron de las razones de por qué fue que el resto de los equipos se daba cuenta de que el liderazgo no practicaba la agilidad. Y entonces decidieron practicar con el ejemplo y asumieron roles ágiles a partir de su designación como miembros de junta directiva. Identificaron un rol de product owner para empezar a practicar el esquema de agilidad en la definición de su estrategia. Y eso les enseñó muchísimo. Y parte de lo que aprendieron fue que el poder hacerlo así les permitía definir una prioridad particular alrededor de los objetivos estratégicos que querían lograr. Entonces, uno de los principales aprendizajes fue ese y el impacto que vieron que podía tener esa definición de priorización para los equipos en todas las áreas de la organización. A partir de eso definieron para todos los productos o para las líneas de productos que estaban realizando la participación de equipos ejecutivos en equipos multifuncionales para ir cambiando desde el liderazgo la práctica de pues cómo hacían para lograr sus objetivos estratégicos enfocados principalmente en temas de Internet de las cosas, como algo novedoso, como parte de la innovación que crearon a partir de estos equipos que estaban trabajando y a través de los procesos de mejora continua. Creo que son 3 historias cortas que nos muestran no solo que estas empresas, bueno, está bastante bien documentado los beneficios que han tenido en ventas en reacción a los cambios en el mercado, sino también un cambio cultural importante. Y por supuesto que hay obstáculos en el camino, o sea, estas transformaciones no se dan de un día para otro, no se dan porque el CEO dice que va a suceder, sino que pues tienen ciertos obstáculos. Y vamos a hablar un poquito de esos obstáculos. Pero antes de proseguir, los voy a invitar a que puedan participar con nosotros contándonos cuáles son los obstáculos para que las organizaciones sean más ágiles desde la perspectiva de ustedes. En la pantalla nos aparece un código QR y también Omar nos va a hacer el favor de compartir un enlace a través del chat para que ustedes puedan interactuar con nosotros y nos compartan acerca de cuáles creen ustedes que pueden ser esos obstáculos para que las organizaciones puedan convertirse en más ágiles. Así que bienvenidos a participar. Vamos a dar unos segundos para poder ver los resultados. Aquí tenemos nuestro cuadrito con resultados. También pueden entrar entrando a menti.com y pueden utilizar el código que aparece hasta arriba en la pantalla. ¿Me confirman, Omar y Gisela, si se ve el código? Sí, Héctor, se ve arriba en la parte superior. También en el chat dejamos el link directo, el cual no les pide código. Entonces, en el chat, haciendo directamente clic, van a poder contestar la encuesta. Excelente. Pues vamos comentando con Gisela y con Omar alrededor de los elementos que van apareciendo en nuestra nube de palabras y es bastante claro que el tema cultural tiene bastante que ver, desconocimiento, falta de compromiso y otros elementos más que aparecen por ahí. Tú, Omar. Me llamó la atención que decía estructuras muy rígidas. Estructuras muy rígidas, sí, definitivamente. Poca capacitación, ¿verdad? Me llama la atención uno que dice falta de humildad. Asumir que lo sé todo, ¿no? Sí, por ahí también mencionaban falta de claridad en el futuro. Aunque es claro que no podemos predecir el futuro, también muchas veces como que las organizaciones no saben ni para dónde van, ¿no? Entonces es complicado. Eso pasa bastante, con más frecuencia de la que debería. Perfecto. Tener organizaciones que tengan realmente claridad acerca de cuál es su
su objetivo estratégico principal, a veces pues uno se asombra de que hay organizaciones que no lo tienen, ¿no? Creo que ya tenemos bastante información que nos han compartido por acá. Tenemos más de casi 70 participantes. Muchísimas gracias por compartir sus opiniones con nosotros. El miedo, nos dicen por aquí, ¿verdad? La rigidez organizacional y vamos La falta de compromiso, Héctor, la falta de compromiso que de hecho la mencionaron varios y ocupa un lugar preeminente en la nube y que tiene mucho que ver también con un tema que vamos a hablar hoy, que es la seguridad psicológica, de dónde nace también ese engagement que a veces hace tanta falta. Ese compromiso, ese nivel de compromiso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a dejar por ahí nuestra nube de palabras, se las vamos a compartir más adelante si es que tenemos más respuestas. La cultura, el desconocimiento, la falta de compromiso, creo que la burocracia, ¿verdad? Son elementos interesantes. Vamos a compartirles, a partir de varios estudios, se ha identificado que hay varios elementos, incluidos muchos de los que ustedes mencionaron, que tienen este impacto de convertirse en obstáculos para que las organizaciones sean más ágiles. Especialmente el tema de aversión al riesgo que aparece aquí en la pantalla. Muchos ejecutivos, muchos profesionales a nivel ejecutivo tienen un alto nivel de aversión al riesgo. Y entonces, a partir de esa aversión al riesgo, surge el tema de la resistencia a cambiar. También surge de ahí la falta de compromiso, ¿verdad? Muchos líderes se enfocan también a partir de esa aversión al riesgo a enfocarse al corto plazo. ¿Por qué? Porque muchos líderes, muchas mesas directivas quieren resultados de corto plazo. Entonces, los ejecutivos muchas veces, para poder cumplir con esos objetivos de corto plazo, prefieren no jugársela y tener pues el riesgo bajo control. Esto tiene otra implicación importante y es que tenemos líderes muy orientados al control. Su nivel o su capacidad de delegación muchas veces está restringida por esa necesidad de poder controlar qué es lo que está pasando, casi que microgestión. Y eso eventualmente lo que implica es que vamos a tener a líderes que van a estar impidiendo que las prácticas ágiles en las cuales los equipos multifuncionales eventualmente son los que toman las decisiones acerca del cómo lograr esos objetivos estratégicos, representan muchas veces un riesgo o incluso una amenaza para el nivel ejecutivo, ¿verdad? Otro elemento importante que se ha identificado es la jerarquía. Nuestras organizaciones son muy jerárquicas y eso, la implicación que tiene es que a veces pues lo que dice el jefe es lo que hay que hacer, ¿verdad? Aun cuando esté equivocado, y si alguien protesta o alguien dice algo, pues entonces no está colaborando, ¿verdad? Uno de los elementos que se ha identificado para poder atacar este tema, en términos de esa aversión al riesgo que hay, es reemplazar esa aversión al riesgo a una gestión de riesgo inteligente, promoviendo innovación y liderazgo ágil, que es un poco lo que vamos a ver ahorita acerca de cómo podemos superar estos obstáculos que son los que han aparecido en pues varios estudios que hemos conocido alrededor de el tema de las transformaciones ágiles. Vamos a ir a la siguiente, y es ahí donde entra el tema del liderazgo ágil, ¿verdad? Si bien los beneficios que se obtienen o que las organizaciones pueden obtener son muy reales y se ven, son palpables en ejemplos como los que les mencioné al principio, el proceso no es tan fácil, ¿verdad? Como líderes, por supuesto que queremos una organización más ágil, por supuesto que quisiéramos tener una respuesta rápida y un mayor valor para los clientes, pero estamos luchando contra estos obstáculos. Entonces, algunos comportamientos clave que debe tener el líder ágil o que se ha notado que pagan, digamos,
son muy redituables los comportamientos para esas organizaciones que tienen ese compromiso de ir hacia más agilidad, estos estudios nos dicen que estos 4 comportamientos son los que eventualmente nos van a permitir como líderes aportar en un ámbito en el cual queremos hacer esa transformación, ¿verdad? El primero dice aprender y aplicar agilidad. Como veíamos en los 3 ejemplos previos, los líderes son los primeros que eventualmente deben primero tener un compromiso y comprender bien qué significa tener una organización más ágil. Y eso vivirlo en carne propia, aprenderlo y aplicarlo, ¿verdad? No solo es tener nuevas prácticas, sino que es también tener un cambio mental, tener un mindset distinto hacia la agilidad. Y eso quiere decir comprender y aplicar principios de Lean, comprender y aplicar principios de Flow, y también tener algún conocimiento alrededor de la teoría de restricciones. Todos estos elementos que acabo de mencionar son muy relevantes en términos de comprender cuál es la filosofía e ir cambiando esa filosofía, ¿verdad? Aprender a cambiar y a probar cosas nuevas con los clientes. El otro tema tiene que ver, el otro comportamiento tiene que ver con proveer un ambiente seguro. Gisela, si me puedes ayudar aquí en la parte de proveer un ambiente seguro, te lo voy a agradecer. Gracias, muy en breve. Un líder ágil hoy en día tiene como parte de su rol el facilitar la creación de un ambiente seguro en donde cada miembro de su equipo o de los equipos que él lidera se sientan cómodos, se sientan seguros para ser ellos mismos, para expresarse libremente, para disentir, si es el caso, para aportar, para contribuir, para retar el status quo. Eso no es sencillo y ese es parte del comportamiento que se espera de un líder ágil, competente y exitoso. Muchísimas gracias. Vamos a profundizar en cada uno de estos y les vamos a hacer preguntas alrededor de ellos. El siguiente comportamiento tiene que ver con la priorización. Muchas organizaciones con las que hemos trabajado arrancan su proceso de presupuestación más o menos por este mes y la idea es tener ya un presupuesto aprobado por ahí de octubre para que ese presupuesto nos sirva y poder arrancar en enero, febrero con eventualmente los proyectos que fueron aprobados. Muchas organizaciones no dedican el tiempo suficiente para poder hacer una priorización adecuada del trabajo, para poder ver algunas dependencias, para poder asegurar que el trabajo se va a realizar en un orden tal que el mayor valor va a ser lo que le vamos a entregar a nuestros clientes. A pesar de que existen desde hace bastante tiempo técnicas alrededor de la gestión de portafolios, ahora de la gestión ágil de portafolios, muchas organizaciones todavía tienen retos alrededor de cómo hacerlo. Y pues uno de los comportamientos más importantes que se ha detectado para estos líderes ágiles es precisamente el poder hacer esa priorización. No solo es la priorización, el alineamiento con los objetivos estratégicos y cómo vamos a entregar ese mayor valor a través de las iniciativas que vamos a estar desarrollando. Y finalmente, el otro comportamiento tiene que ver con delegar la toma de decisiones. Y esto tiene que ver mucho con cómo funcionan los equipos autoorganizados. Gisela, si nos quisieras compartir un poquito alrededor de este tema. Claro, este es un cambio de comportamiento importantísimo en un líder ágil. Estamos o tenemos la tendencia natural de una forma de trabajo tradicional en la que el líder era quien planifica, es quien coordina, es quien decide cómo se va a hacer el trabajo, qué trabajo hay que hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Y en un ambiente ágil lo que esperamos
para poder realmente entregar resultados y valor es que sea el mismo equipo el que sea capaz de tomar sus propias decisiones tácticas, que sea el mismo equipo quien decide cómo realizar el trabajo, pero para eso el líder tiene que estar dispuesto a delegar. Es un reto. Excelente. El líder ágil fomenta la toma de decisiones por parte del equipo. Y comprender eso muchas veces nos toma a quienes estamos acostumbrados a trabajar en ese esquema jerárquico. Bueno, y entonces ahora, ¿cuál va a ser mi rol como líder? Si es que el equipo va a tomar las decisiones de cómo hacer las cosas, ¿yo qué es lo que hago? Esa es una de las preguntas que más se escuchan cuando estamos en este proceso de transición, y por supuesto que es algo que les vamos a compartir más adelante en la charla. Y más allá, no solo ahora cuál es mi rol, Héctor, sino ¿será que estoy perdiendo poder? Hay una cuota de poder de por medio. El tema de la cuota de poder de por medio muchas veces se malinterpreta con mayor control, ¿verdad? Y eso va completamente en contra, pues, de cómo funcionan las organizaciones ágiles. Vamos a ir entonces a cubrir con un poco más de detalle alrededor del tema de estos 4 comportamientos. Aprender ágil y aplicar métodos ágiles es clave para toda la organización, para los equipos. Muchas organizaciones, por supuesto, arrancan con algunos equipos Scrum a trabajar ágil, buscan retroalimentación del cliente, y esto implica muchas veces, evidentemente, que vamos a tener cambios. Y una parte importante de esos cambios que son inevitables en iniciativas grandes y pequeñas es que los equipos van a ir aprendiendo. Parte de lo que aprendemos cuando estamos estudiando y practicando ágil es que van a surgir cambios, y esos cambios muchas veces obedecen a cuestionamientos o a solicitudes de los clientes, ¿verdad? Esa capacidad de poder equivocarnos y de poder cambiar de rumbo es algo que los líderes eventualmente deben comprender y practicar. Y en ese sentido, una de las organizaciones que más éxito ha tenido en realizar ese cambio es esta empresa que se llama Dyson. No sé si ustedes la conocen. Dyson lo que hace es una serie de productos que está en el Reino Unido. Es una empresa inglesa, desarrolló varios productos en la última década, y uno de los primeros pasos fue el desarrollo de la agilidad de negocios. El CEO, que es a quien vemos en la pantalla, Sir James Dyson, ha comentado que parte de lo que él aprendió junto con su equipo ejecutivo en la organización es que cuando fallas haciendo un prototipo para un producto, cada vez que fallas en un prototipo, estás más cerca de lograr un producto de excelencia. Su producto estrella, que es un ventilador ciclónico que tiene una velocidad tremenda, tomó alrededor de 5,000 experimentos para poderlo definir, y hoy en día es el líder del mercado, no solo en aplicaciones de hogar, sino en aplicaciones industriales también. Parte de lo que aprendió con su equipo es que cuando los líderes son los que practican la agilidad, son los que proveen también esos elementos de innovación para que los equipos se atrevan a experimentar y a retroalimentarse de lo que los clientes necesitan para poder entregarles el mejor producto posible. Otro aprendizaje que tuvo muy relevante cuando estaban haciendo los cambios fue que las iteraciones, que en cada ciclo iterativo iban descubriendo cosas nuevas que les permitían finalmente brindar un producto mejor a sus clientes. Y crear ese ambiente de experimentación les ha permitido, pues, tener no solo la información de los clientes, sino los equipos
que pueden aprovechar todo ese conocimiento y toda esa retroalimentación para poder eventualmente regresarle a los clientes los productos con la mejor calidad posible. Arriba, en el listón de arriba de la página que estamos viendo ahorita, aparece toda la línea de productos que ofrece Dyson. Tienen un sitio web muy, muy interesante que se los recomiendo para echarle un vistazo a la línea de productos que tienen. Su principal mercado es Japón y otros países en Asia, que es donde pueden vender sus productos con un markup muy interesante porque es donde más aprecian ese nivel de calidad para estos electrodomésticos. Entonces, la conclusión aquí, los líderes son los primeros que deben utilizar esas prácticas ágiles y predicar con el ejemplo. Vamos a ir al siguiente tema. Gisela nos va a hacer favor de compartir alrededor de este tema que tiene que ver con seguridad psicológica. Gracias. Ayúdenme colocando en el chat si habían escuchado ese término, seguridad psicológica. Pónganme sí o no. Y permítanme preguntarles algo. Algunos me dicen que no. Cada vez más está tomando relevancia, sobre todo en ambientes ágiles. Déjenme preguntar, ¿alguna vez, recuerden, alguna vez has estado en un ambiente en el que al querer contribuir con una idea nueva, no te han dejado ni siquiera terminar de hablar y ya estaban destrozando tu idea? ¿O se burlaron? ¿O te ignoraron? ¿Alguna vez te has sentido intimidado por no estar de acuerdo con algo a tal punto que ni siquiera te animaste a expresarlo? Llegas a las reuniones del equipo listo, pero para defenderte de los ataques. Si es así, has estado en un ambiente que no te ha ofrecido seguridad psicológica. Es mejor quedarse callado, nos dice alguien por aquí en el chat. Es mejor quedarse callado, lo hemos vivido. Hace algunos años atrás, si la memoria no me falla, alrededor del 2015, Google emprendió un proyecto que se llama el Proyecto Aristóteles. También pónganme en el chat si alguien lo conoce o ha escuchado sobre él. Este proyecto fue un proyecto de larga duración, de hecho duró 3 años y fue liderado por la doctora Amy Edmondson, ampliamente reconocida por el tema de seguridad psicológica. No lo conocen, dice. De hecho está público, está publicado para el alcance de quien quiera lo puede descargar. Y el objetivo de ese proyecto era analizar las variables que afectan, que determinan el desempeño, el alto o bajo desempeño de los equipos de trabajo. Y para eso Google logró 180 de sus equipos como voluntarios para el estudio. Finalmente, la conclusión a nadie le va a sorprender, es que la variable número 1, claro, hay más, pero la variable número 1 que determina el alto rendimiento de un equipo es la seguridad psicológica. Todo grupo humano necesita seguridad psicológica, desde tu pequeño grupo familiar hasta una enorme organización. Otro investigador muy reconocido, el doctor James Clark, va más allá, sobre todo cuando habla de transformaciones ágiles, Héctor, y dice el doctor Clark que la seguridad psicológica es el oxígeno que respiran los equipos ágiles y sin el cual no son capaces de sobrevivir. Hay muchas definiciones de qué es la seguridad psicológica. Y personalmente me quedo con una que me gusta mucho y dice, es un ambiente que recompensa la vulnerabilidad. En otras palabras, es un ambiente en el que nos sentimos cómodos, más que eso, a salvo para exponernos, para poder así no llegar callados. Como decía aquí, es mejor llegar callados o no opinar, sino abrirnos, bajar la guardia para dejar de interactuar en modo defensa
y empezar a interactuar en modo de máximo desempeño. ¿Qué más quisiéramos que eso en un equipo ágil? Ayúdenme colocando también en el chat algunos ejemplos de lo que ustedes entienden como actos de vulnerabilidad en un equipo de trabajo. Yo les doy un par de ejemplos y ustedes me ayudan a desarrollar más. ¿Qué tal admitir que hay algo que no sabemos? Inmediato, y no que eras el experto, y no te acabas de certificar en seguridad psicológica, pues, y no sabes. ¿Por qué es tan difícil lograr eso? Es un acto de vulnerabilidad poder admitir que no sabemos. Admitir que cometimos un error, ¿qué les parece? Aquí justamente lo colocaba Ramsés, admitir que uno se equivocó. Disentir. Poder decir, mira, todos los demás opinan igual, solo yo estoy en desacuerdo. Animarse a expresar eso es un acto de vulnerabilidad que no todos estamos dispuestos a tomar si no nos sentimos seguros. ¿Qué tal expresar una emoción? Hablar de un tema personal. Decir que no. Se forman bandos, dicen aquí, es cierto, eso no debería ocurrir en un ambiente que es psicológicamente seguro. La máxima expresión de un ambiente seguro psicológicamente es cuando los miembros del equipo se sienten tan protegidos que se animan a retar el status quo. Esa forma tradicional en que siempre lo hemos hecho, hoy propongamos hacerlo distinto, pero no llegamos ahí de la noche a la mañana. En términos de proveer seguridad psicológica, ¿cuál es el rol del líder ágil entonces? Es facilitar la creación de ese ambiente. Es trabajar arduamente día a día con propósito claro, por diseño, de cómo ir creando ese ambiente donde su equipo se anime a tomar riesgos, a compartir sus ideas sin miedo a las represalias. Pero para eso el líder debe contar con un apoyo a nivel organizacional. ¿Por dónde puede empezar? Otra vez, Héctor, como ya lo mencionaste por ahí antes, en otros comportamientos esperados, con el ejemplo. Empieza exponiéndote tú. Admite que hay cosas que no sabes como líder. Pide retroalimentación. Pide ayuda al equipo. Cumple lo que prometes, crea confianza en ti, hacia ti, y luego facilita la creación de un ambiente de confianza entre los miembros del equipo. Es un cambio de pensamiento, un cambio de conducta. Es ir haciéndolo de mi hábito individual como líder la norma del equipo. Recordemos que en ágil el líder ya no es aquel que tiene todas las respuestas correctas. En ágil, el líder es aquel que se esfuerza por crear el ambiente propicio para que el equipo encuentre sus propias respuestas, que crea un ambiente de inclusión, un ambiente de aprendizaje continuo, como decías, un ambiente de colaboración, un ambiente donde podamos retar la forma tradicional de hacer las cosas y poder llegar a innovar, a agilizar, a crear valor verdadero. Tan crucial es este aspecto que, Héctor, si me ayudas moviéndonos a la diapositiva de Boeing, existen casos de estudio. Aquí estoy viendo las contribuciones que me colocan acá. Valiosísimo lo que me dicen. Pero decía que Boeing es un caso de estudio extremo, creo yo, pero vale la pena para concientizar la importancia del tema de la seguridad psicológica. Es un caso de estudio en donde la falta de un ambiente de seguridad psicológica provocó una enorme tragedia. Fueron 2 vuelos, ambos en los cuales era un Boeing 737 del modelo MAX. Uno de los accidentes sucedió en el 2018 en Yakarta y el otro en 2019 en Addis Abeba. Ambos vuelos se estrellaron a los pocos minutos de haber despegado y al final de muchas investigaciones, teorías, supuestos, cada vez se recopiló mayor evidencia
de que el origen real del problema, del accidente, fue que los equipos de desarrollo del sistema, de uno de los sistemas críticos del avión, fueron altamente presionados para automatizar el sistema en un muy corto tiempo y en mantener un programa de producción muy ambicioso. Y ante esa circunstancia, ellos tenían sospechas de que el sistema no estaba al 100%, de que había posibilidades de un mal funcionamiento, pero ante una organización poco tolerante, poco segura psicológicamente, vieron el riesgo no solo de que los fueran a despedir, sino más aún de que destruyeran su carrera. ¿Y qué hicieron? Lógicamente, lo que ya decían ustedes ahí, se callaron, no dijeron nada y el resultado fueron 300 vidas perdidas, imagínense. Entonces, como líderes, debemos asegurarnos de que nuestros equipos sepan, confíen en que está bien querer hacer las cosas diferentes, en que está bien cometer errores, que está bien preguntar, que está bien dar malas noticias, porque eso nos conduce a la mejora continua y ágil se trata de eso, de mejora continua, de aprender, de fallar para aprender pronto, de facilitar disrupción con innovación. Como líderes debemos mostrar empatía y crear ese entorno seguro en el que las personas, los miembros de mi equipo se sientan capaces de hablar libremente. ¿Qué les parece? ¿Nos gustaría poder hacerlo? Quisiéramos tener eso, pero hay que tenerlo también, sobre todo si estamos en una transformación digital, no queda en el ámbito mío como líder o de mi equipo. Hay que movernos a nivel organizacional, a nivel de cultura. Hay que promover una cultura en que los miembros del equipo sientan esa seguridad. Si no, pues corremos riesgos terribles como el que mostrábamos ahí de ejemplo. Tengo chance de dejar rapidísimo, Héctor, una reflexión. Pensemos, entre 1 y 10, ¿en qué nivel de seguridad psicológica crees que se vivió en la última reunión de equipo a la que asististe? Piénselo. ¿De qué lado del espejo estás? ¿Del que no recibe la seguridad psicológica o del que no la ofrece? Y te dejo seguir. Bastante distribuido en todo el espectro. Mira, un punto de acción. ¿Qué podemos hacer desde nuestro rol, desde nuestra silla, para mejorar ese ambiente psicológico, ese ambiente de seguridad? Interesantísimo. Tengo a alguien con un 9, qué excelente. Tengo un par ahí. Hay varios 9. Y por ahí mencionaba alguien que es algo no solo para los líderes ágiles, sino para cualquier tipo de liderazgo. Yo estoy, por supuesto, de acuerdo. En este caso, digamos, uno de los comportamientos que se notan en aquellos líderes que han participado y que han tenido éxito en transformaciones ágiles, este ha sido uno de los comportamientos top en términos de cómo facilitar ese ambiente que Gisela nos menciona. Cómo eventualmente los líderes permiten que ese medio ambiente donde están los equipos tengan estos elementos de seguridad psicológica y que comprendan que se puede fallar, que se pueden dar malas noticias, que podemos retar alguna situación que creemos que no es conveniente o que no le va a agregar valor al cliente, o peor aún, que tiene riesgos, ¿verdad, Gisela? No es algo que únicamente provee el líder también, sino que es algo en lo cual también contribuye el equipo. Y por eso es tan importante conocer alrededor de cómo funcionan los equipos autoorganizados, que eventualmente deben ser capacitados en comprender estos conceptos. Así es. Gisela, si nos compartes un poquito alrededor de esa parte de los equipos autoorganizados y cómo eso empata con el tema de la seguridad psicológica.
Excelente, bueno, el principio que acompaña la agilidad también es este. Supone que los equipos que van a trabajar ágil son equipos autoorganizados. ¿Y eso qué quiere decir? Realmente hay niveles de autoorganización, pero en términos generales son equipos que tienen la capacidad de definir cómo van a trabajar, inclusive, y otro de esos factores clave para el máximo desempeño es decidir quiénes son miembros del equipo y quiénes no, a quién traer al grupo, cómo trabajar juntos, cómo tomar decisiones, cómo hacer el trabajo. Todos esos elementos que antes decidía y definía el líder se han corrido hacia los equipos autoorganizados. Por eso, de ahí la palabra, por eso ellos tienen la capacidad de organizarse a sí mismos. Digamos que ya no hay como jerarquías, son grupos muy horizontales, muy parejos. Estamos trabajando entre pares y esa forma de trabajar requiere irremediablemente de un alto nivel de seguridad psicológica en el que todos podamos hablar, todos podamos expresar, donde no se malentienda, no quiere decir que todos vamos a hacer muy buena onda y le vamos a dar palmaditas en la espalda a quien se siente como víctima y pobrecito, está estresado, no quiere decir eso, no quiere decir ser permisivo o fomentar la falta de asumir la responsabilidad, es todo lo contrario. Es partir del punto de reconocer que todos somos humanos, que somos seres humanos en un equipo intentando trabajar juntos, reconocer nuestra humanidad, respetarnos y partir de ahí para querer empezar la búsqueda de una contribución significativa al equipo y a la organización a la cual nos debemos. Por eso es tan importante y ahí viene la unión entre la agilidad, los equipos autoorganizados y la seguridad psicológica. Nos comenta por aquí César Padilla acerca de que ya no se llaman autoorganizados, sino autogestionados. Y a mí Gisela me mostró en una presentación que hicimos para un cliente alrededor del tema de equipos, que existen ambos. Hay una diferencia por ahí que de repente más adelantito en la parte de toma de decisiones, Gisela nos amplía alrededor. Por aquí nos dice Tania también que pueden definir cómo hacer el trabajo, pero no se escoge el equipo. Eso tiene que ver con los niveles de madurez de autoorganización. Hay toda una clasificación. Quizá más adelante hacemos un webinar específicamente sobre autoorganización para ampliar, porque hay dudas y pues hay toda una teoría atrás de eso. Hay teoristas distintos, pero son escalas, Tania. Netflix es un ejemplo clásico de equipos autoorganizados que no solo definen qué trabajo hacer, cómo van a hacer el trabajo, sino qué trabajo van a hacer, quiénes componen el equipo, cuándo lo van a hacer y hasta definen cuánto se van a pagar por hacer ese trabajo. Imagínate, a ese nivel de autoorganización, autogestión o autodirección, dependiendo la escala, han llegado. Hay casos muy interesantes. Te dejo seguir, Héctor, si no me robo todo tu tiempo. Vamos, ya ahorita te devuelvo la pelotita. Vamos a hablar muy rápidamente del tema de priorización, que yo creo que ya lo cubrimos prácticamente, y te dejo continuar con el tema de equipos en la delegación de toma de decisiones. Tal vez solo mencionar en esta parte de la priorización, pues que el comportamiento que se nota en los líderes en estas organizaciones exitosas en la transformación es que hay un proceso de priorización implacable, sin contemplaciones, ¿verdad? Organizaciones que eventualmente incluso eliminan productos porque saben que el producto que viene va a resolver mejor las necesidades de los clientes. Y un ejemplo clave en este ámbito es Apple. Por ejemplo, Apple en 1997 creo que era, cuando Steve Jobs regresa a la empresa
a retomar su puesto de CEO, una de las primeras decisiones que toma tiene que ver con la eliminación de varios sistemas operativos. Y dice, no, vamos a dejar un solo sistema operativo, el OS. Y vamos a hacer también que va a ser el único sistema operativo, pero va a ser el sistema operativo súper excelente que vamos a tener como punta de lanza para todas las innovaciones que vamos a hacer en el mundo de las computadoras. Y efectivamente así fue. El producto ese realmente es, cada versión que sale súper mejorada. Otro ejemplo importante fue cuando decidieron ir dejando por fuera el iPod. Cuando surge el iPhone se convierte y sustituye de manera práctica, digamos, en todos aquellos clientes que estaban muy acostumbrados a su iPod, incluido yo, a irse por el iPhone, ¿verdad? Y mandaron a cerrar toda esa producción de iPod, aunque la gente lo seguía comprando. Apple decide que el sustituto es iPhone y eventualmente salen de ese producto. El tema de la priorización no únicamente es saber qué proyectos o qué iniciativas voy a desarrollar en el futuro y cómo las meto a mi portafolio, no. Implica también decisiones importantes en términos de qué sí vamos a hacer y qué no vamos a hacer como empresa. Qué clientela sí vamos a atender y qué clientela no vamos a atender. Y un poco a partir de esas definiciones estratégicas, ya entonces sí ir a validar qué elementos o qué componentes de mi portafolio son los que eventualmente voy a realizar, priorizados en términos de valor y de satisfacción de los clientes que estamos sirviendo. Vamos al siguiente comportamiento que tiene que ver con el tema de la delegación en la toma de decisiones, donde de nuevo Gisela va a compartirnos un poco alrededor de este comportamiento que es tan importante en el proceso de movernos hacia una organización más ágil. Voy a tratar de resumir porque ya Omar nos jaló un poquito aquí, nos sonó la campanita. Así que puntualmente, hoy por hoy hay que entender que los equipos ágiles, autoorganizados, autogestionados o autodirigidos, dependiendo del nivel de madurez en el que están llamados a ser los protagonistas. Ya la era en que el líder formal era quien organizaba y tomaba todas las decisiones, va quedando atrás. El líder debe estar entonces listo precisamente para dar un paso atrás y dejar el escenario al equipo, pero no se llega ahí de la noche a la mañana. Es un proceso de evolución, es un proceso de delegación que acompaña precisamente el nivel de madurez donde se encuentre nuestro equipo. El rol del líder tiene que ver con ir identificando esas capacidades, evaluar si el equipo está listo, maduro, suficiente para empezar a tomar decisiones, qué tipo de decisiones, y ir poco a poco guiándolo y escalándolo hasta llegar a un alto nivel de desempeño en cuanto a poder tomar sus propias decisiones. Imaginen intentar hacer eso sin seguridad psicológica. Tampoco pueden entrar. Todos estos elementos, estas 4 comportamientos van de la mano. Y un ejemplo que traíamos hoy, muy breve, es Zara, la famosa cadena de ropa que nos manifiesta, nos cuenta su caso, en el que cada miembro del equipo entienda, está tan empoderado que tiene la capacidad de decidir personalmente qué productos quiere colocar en su tienda, en la sección que le corresponde. Pero aunado a eso, él toma sus decisiones, claro, de acuerdo al comportamiento y preferencias que ha identificado de sus clientes locales que llegan y visitan la tienda, pero atrás hay todo un sistema logístico para apoyarle a ser efectivo al hacer ese abastecimiento. Esto no es resultado de una simple improvisación, obviamente, hay atrás toda una organización y un líder que está decidido
a mantenerse cercano a su cliente, que quiere mantener esa reacción, esa satisfacción del cliente al 100% a través del apoyo y la delegación de la toma de decisiones a aquellos miembros de su equipo que están en contacto directo con ese cliente final. Entonces, ese detalle de ir delegando gradualmente la toma de decisiones. ¿Qué toma de decisiones? No son todas, hay que ir aclarando también. El líder del equipo, el líder de negocio y el negocio toman las decisiones estratégicas, pero el equipo debe estar empoderado para tomar las decisiones tácticas. Y en cuanto a eso, también les dejo en el minutito que me queda una reflexión. Pensemos, ¿estás preparado para hacer esto tú como líder? ¿Estás preparado para delegar, para soltar? ¿Qué tan listo estás para dejar ir un poco de poder y empezar a delegarle a tu equipo? Y tú, si eres miembro de equipo, ¿qué tan dispuesto y preparado estás para aceptar esa responsabilidad? Como dice el hombre araña, ¿no es cierto, Omar? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Correcto. ¿En dónde están tú y tu equipo ahora? Y con eso te dejo por ahí, Omar o Héctor, ir cerrando el tema en general. Sí, cerramos. Muchas gracias, Gisela. Excelente la reflexión. No solo es que los líderes dejen ir, los equipos tienen que estar listos para poder tomar esa delegación. Así y en este es. último slide vemos que un liderazgo ágil con alrededor de los comportamientos que hemos visto hoy van a generar un clima ágil y ese clima ágil va a permitir desarrollar nuevas formas de trabajo en las cuales vamos a ser más efectivos para poder pues servir mejor a nuestros clientes. Y cerramos con esta pregunta, un poquito acompañando a tu reflexión. ¿Cuál de los 4 comportamientos sería el más importante en tu organización? De nuevo tenemos por ahí un código QR o el mismo enlace que acabamos de ver y con eso estaríamos cerrando nuestra charla del día de hoy. En lo que ustedes responden vamos a mostrarles en los resultados para ir conociendo por aquí pues cuál de los elementos consideran ustedes que eventualmente pueden ser más importantes de utilizar en nuestra organización. ¿Qué comportamientos son los que creo que podrían ayudarnos? ¿Sí lograron entrar? Si no, entramos a menti.com y aquí aparece arriba el código que corresponde. Excelente, ya tenemos aquí varias respuestas. Evidentemente el tema del ambiente seguro fue nuestra estrella el día de hoy. Gisela tiene un conocimiento bastante amplio alrededor de este tema, así como del tema de equipos autogestionados, autoorganizados, y probablemente pues les compartimos en algún otro webinar. Hemos hecho desarrollo de mucho contenido para varios de nuestros clientes, donde estos temas pues son cruciales, ya que no solo con temas técnicos vamos a lograr la agilidad, sino con temas alrededor del comportamiento humano y la gestión adecuada de los equipos. Aquí vemos cómo se va modificando nuestras respuestas. Creo que el tema de la priorización también es los 4 son importantes, pero creo que identificar cuáles y en qué orden podríamos, hablando de priorización, utilizar, pues aquí vemos un buen resultado. Les agradezco si siguen participando.